Parece ser que el nuevo secretario general del bloque de la OTAN, Mark Rutte, se está poniendo completamente las pilas, peregrinos, en torno a tratar de convencer a países que no están gastando lo suficiente para el bloque de la OTAN en que lo empiecen a hacer, sobre todo preparándose para un posible enfrentamiento directo en contra de Rusia. ¿De qué exactamente vamos a hablar en el video del día de hoy, peregrinos? Bueno, pues les voy a hablar de varias cuestiones, desde temas como el hecho de que Rusia lanzó varios satélites militares, incluidos 2 de Irán. Les voy a hablar, por supuesto, de la visita de Mark Rutte, el nuevo secretario general del bloque de la OTAN, a Alemania, en donde se reunió con Olaf Scholz. Les voy a platicar de una fábrica de poderío militar de Rheinmetall, una armamentista alemana que acaba de abrir sus puertas en Ucrania. Y por supuesto, les voy a estar hablando a fondo de lo que se dijo en la reunión entre el líder de la OTAN y el líder alemán. Todo esto en medio de una fuerte ofensiva rusa en contra de los ucranianos. Aquí yo les preguntaría, peregrinos, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Alemania realmente va a continuar su apoyo económico y militar para Ucrania? Porque les recuerdo que en el presupuesto para el próximo año del 2025, Alemania va a recortar los apoyos a Ucrania a la mitad si se compara con lo que se ha ayudado en este 2024, peregrinos. De 8,000 millones de dólares que Alemania destinó en apoyos para Ucrania este año del 2024, para el 2025 serán solo 4,000 millones de dólares los que Alemania le dará a los ucranianos. Muchos piensan que todo esto se debe a que Alemania piensa abandonar a Ucrania y que inclusive muchos afirman que Alemania intenta reanudar sus buenos lazos con Rusia para seguir comprándole gas natural al Kremlin. ¿Es cierto todo esto, peregrinos? No necesariamente. De hecho, el recorte de Alemania tiene que ver con que los ucranianos van a ser financiados a través de otras rutas, y esto yo ya se los he mencionado anteriormente. Por ejemplo, a través de 50,000 millones de dólares que le van a dar los miembros del G7 a Ucrania, a través de los intereses que han generado los fondos congelados a Rusia en bancos occidentales. A Rusia le han congelado cerca de 300,000 millones de dólares desde el 2022. Ese dinero ha generado intereses, es decir, ganancias. Esas ganancias, que son 50,000 millones de dólares, se las van a dar a Ucrania. Por ende, los aliados occidentales van a destinar el próximo año menos cantidad de dinero a Ucrania, porque el dinero que se le va a enviar a los ucranianos será a través de estos intereses que han generado los fondos congelados al Kremlin. Pero sin más introducción, peregrinos, vamos a meternos de lleno a todo este tema. ¿Están listos, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos. Como siempre lo hago, peregrinos, interrumpo solo unos segundos el video para pedirles que se suscriban al canal, que activen por favor la campanita, que compartan este video en todas y cada una de sus redes sociales, que me dejen su opinión en la zona de los comentarios y que me dejen su like. Todo esto es gratis, peregrinos, y a mí me ayudan muchísimo a seguir creciendo, a llegar a muchas más personas y por ende a seguir financiando todo esto para yo poder seguir haciéndoles videos de forma gratuita a todas y a todos ustedes. Y ahora sí, peregrinos, sin más, arrancamos de lleno con toda la información. Y es que el nuevo secretario general del bloque de la OTAN, Mark Rutte, visitó Alemania y se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz en su primera visita oficial a Alemania desde que es el líder de la alianza, es decir, desde hace un mes. Mark Rutte elogió el aumento del gasto en defensa de Alemania, aunque dijo que sigue siendo insuficiente y que todos los aliados necesitan invertir más. Recuerden que el bloque de la OTAN sugiere que todos los países miembros del bloque deben de gastar por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto en el sector militar. Alemania es uno de los países que no llega a ese 2%, pero hay países como por ejemplo Polonia, que llega hasta el 4.5% de su Producto Interno Bruto en la inversión militar. Hay países que llegan al 2.5 como el Reino Unido, como Estados Unidos, etc.
pero Alemania es de los países que menos invierte en el sector militar y por ende para el sector de la OTAN. ¿Por qué? Porque la sociedad alemana, peregrinos, es muy reacia, está absolutamente en contra de invertir en poderío militar, sobre todo por el pasado de Alemania. E inclusive en estos momentos, siendo Alemania el líder económico de Europa, no está gastando el 2% de su Producto Interno Bruto precisamente por este tema, porque Olaf Scholz sabe que eso le va a repercutir muchísimo en la pérdida de votos, sobre todo de cara a las próximas elecciones en Alemania. Aquí, peregrinos, quiero decirles algo. Alemania gasta entre el 1.4 y el 1.6% de su PIB en gasto en defensa. Y es cierto que se ha venido aumentando mucho de forma considerable en los últimos años, no llegando al 2%. Pero aquí les quiero recordar unas declaraciones de Donald Trump, que aseguró en campaña que no iba a defender a los países que no gastaran por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto, que es el caso de Alemania. Por eso Alemania, temiendo el regreso de Donald Trump, dijo: voy a empezar a gastar más. Ahora bien, Alemania ha dicho que pretende cumplir este requisito de gastar por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto para el 2026. Faltan años, peregrinos, pero Alemania ha dicho que sí va a llegar al 2%, pero lo va a hacer gradualmente y no de golpe, como lo está haciendo un país, por ejemplo, como Polonia. Bueno, Olaf Scholz destacó que Alemania ha duplicado su gasto en defensa en los últimos 7 años y subrayó la importancia de fortalecer el pilar europeo del bloque de la OTAN. Les recuerdo, peregrinos, que Alemania es la mayor potencia económica de Europa. Por ende, Alemania pretende, junto a Francia y Polonia, liderar a la OTAN en Europa. Yo también les he mencionado que los aliados occidentales al parecer se van a dividir para hacerle frente a sus dos principales amenazas, que es Rusia y China, teniendo a todos los aliados europeos junto con el Reino Unido centrándose únicamente en Rusia, mientras que Estados Unidos, con los aliados que tiene en la región del Indo-Pacífico, se centrarían en contra de China. Bueno, Olaf Scholz dice: el bloque europeo, el pilar europeo de la OTAN, debe de fortalecerse en contra de las amenazas, es decir, en contra de Rusia. Bueno, ambos líderes rebajaron las expectativas de que Ucrania se una pronto al bloque de la OTAN, aunque Mark Rutte expresó su convicción de que algún día Ucrania será un nuevo miembro. Es decir, al parecer Ucrania debe de olvidarse de sus intenciones de que la OTAN invite oficialmente a Ucrania a entrar al bloque. Ahora bien, yo les he dicho, peregrinos, que se ha filtrado en distintos medios de comunicación que la intención de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, es que una vez pasadas las elecciones, hablar sobre el plan de victoria de Zelensky, que incluye la invitación formal a Ucrania para adherirse al bloque de la OTAN. Y muchos piensan que Joe Biden le daría esto a Zelensky y a los ucranianos, la invitación oficial. Eso no significa que la OTAN ya va a aceptar a Ucrania, significa que invitó a Ucrania y que básicamente es irremediable el camino para que Ucrania se una a la OTAN. Y recordemos que Putin tiene como una de sus condiciones para terminar el conflicto que Ucrania nunca se una al bloque de la OTAN. Bueno, Mark Rutte advirtió que el presidente ruso Vladimir Putin no se va a detener en Ucrania si gana, y que Rusia está llevando a cabo ataques híbridos en toda la OTAN, incluyendo violencia y también sabotaje. La reciente incorporación de tropas norcoreanas a las fuerzas rusas en Ucrania fue calificada por Mark Rutte como una importante escalada. Además, peregrinos, Mark Rutte y Olaf Scholz anunciaron la apertura oficial de la primera fábrica de Rheinmetall de la armamentista alemana en Ucrania, y además anunciaron que ya está en marcha la apertura y la construcción de la segunda planta de poderío militar de Rheinmetall en Ucrania. Por esto, peregrinos, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, anunció en Kiev, en una visita que realizó,
una ayuda humanitaria de 200 millones de euros para el invierno, destinada a proporcionar suministros básicos ante posibles cortes de energía en Ucrania, porque recordemos que funcionarios ucranianos han alertado sobre la posibilidad de que Rusia lleve a cabo ataques en contra de la infraestructura energética ucraniana antes del invierno. Y a todo esto, peregrinos, y para terminar con la información de todo esto, les quiero decir que Rusia lanzó el día de hoy un cohete Soyuz con 2 satélites de monitoreo del clima espacial y 53 pequeños satélites aparentemente enfocados en el ámbito militar, pero además 2 de estos 53 satélites que lanzó Rusia, 2 son de Irán. Lo que significa, peregrinos, que es cierto que conforme avanza el tiempo, Rusia e Irán colaboran mucho más de cerca. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Alemania aceptará a Ucrania en el bloque de la OTAN? Por lo menos hacerle la invitación oficial. ¿Será que también se habló de enviar misiles Taurus a Ucrania? ¿Alemania realmente gastará el 2% de su Producto Interno Bruto en el sector militar? Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.